por separado. Súper. Es que las guardé de una manera y quiero ver cómo las subo rápidamente. Entonces, voy a empezar a hacer una pequeña introducción sobre lo importante que es la salud mental en estudiantes, que es lo que he estado trabajando en los últimos 10 años, y después voy a ir un poco aterrizando hacia el modelo de terapia cognitivo-conductual, que es el que nos interesa. Y me parece que recordar este concepto de la edad del debut de los trastornos mentales es un concepto importante porque nos permite reconocer que hay, visto con la perspectiva de desarrollo, momentos clave en donde quienes estamos muy cercanos o muy cercanas a la población joven, que es la de mayor riesgo, podría tener conductas asociadas al suicidio. Entonces, la edad del debut, así como en otros temas de salud, en la diabetes, en enfermedades cardiovasculares, después de los 40 es cuando las personas tienen cierto nivel de riesgo. Eh, a nivel biológico, hay una edad que la Organización Mundial de la Salud establece entre los 15 y los 29 años como una edad en donde algunos autores mencionan entre 20 o 30% de ellos y ellas van a tener síntomas de principalmente ansiedad, depresión y un pequeño grupo de conductas asociadas al suicidio. Y también tenemos que saber que algunos trastornos mentales graves, por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, particularmente por el nivel de riesgo de las conductas que vamos a hablar hoy aquí, aparecen en la etapa de los que tienen el privilegio de llegar al bachillerato o a la universidad, en este momento en donde las y los docentes, principalmente las familias y algunos profesionales de la salud, tendríamos que estar especialmente atentos a no confundir conductas que puedan parecer como flojera, desánimo, lentitud, poca colaboración, irritabilidad, con señales tempranas de una cuestión de salud mental. Entonces, las conductas asociadas al suicidio, los metaanálisis reportan que principalmente a los 14 años la ideación suicida es lo primero que suele aparecer. Entonces, a los 8 años en general es cuando una niña o un niño establece el concepto de muerte como algo permanente, pero justo a los 14, cuando empiezan a haber cambios hormonales, cuando entran a la secundaria o están en segundo año algunos, y cuando hay más preocupación por la evaluación externa, por la socialización, empiezan a incrementarse los problemas académicos y algunos de los jóvenes empiezan a debutar con la vida sexual, con la experimentación en las sustancias y también empiezan a tener pérdidas importantes en términos de terminar relaciones interpersonales que tengan que ver con pareja, algunas o algunos de ellos descubrir que pertenecen a una minoría sexual o que tienen una identidad de género diferente a la que se espera, que desde la perspectiva familiar se tienen que empezar a diferenciar de este sistema familiar que estaba muy cohesionado en temas como religión, política, elección de carrera y elección de pareja. Entonces, los 14 años son un momento clave en donde tenemos que estar especialmente atentos porque cuando nosotras revisamos la bibliografía y la experiencia que hemos tenido en los hospitales, coincide en que hay un factor de riesgo muy importante para la población joven, que es tener alguna experiencia de acoso escolar, tener un intento previo y hemos confirmado a través de la investigación que un número no pequeño de estudiantes ingresan a la universidad, es decir, ya un poquito más hacia los 18 o 20 años, y ya han tenido al menos, no nada más una ideación suicida, sino la planeación de esta muy estructurada, no una cosa solamente impulsiva, la instrumentación y un intento en donde a veces la reacción al intento es negativa, es decir, y que puede ser un factor de riesgo. Cuando sobrevive un joven ante un intento de suicidio puede pensar qué barbaridad en qué estaba pensando, mis razones para vivir son mayores que mis razones para morir, qué bueno que sobreviví, pero un grupo importante de jóvenes también piensa, ni para esto soy bueno, y esa ventana de 3 meses hasta
28 días hasta 3 meses puede ser de alto riesgo para que haya un segundo evento. Entonces, hay un estudio que es muy viejito, pero que siempre me gusta compartirlo y que realizó el equipo de la doctora María Elena Medina Mora desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y me gusta porque la metodología que emplearon eh, incluyó una gran cantidad de personas que tenían un entrenamiento altamente especializado y que a mí me parece que, aunque es viejito y que es previo a la penetración del narcotráfico en México, que cambia de muchas maneras la manera en cómo nos comportamos y cómo nos sentimos, pero retrata en color amarillo cómo cuando entrevistan a una gran cantidad de mexicanos, encuestas en el hogar, encuestas con un instrumento validado y confiabilizado para población mexicana, eh, la media de inicio de 13 de los casi 21 trastornos mentales suele ocurrir en la edad joven y en la etapa universitaria, que es en donde yo colaboro. Entonces, vamos a ver que los jóvenes, que esperaríamos que la mayoría de ellos y ellas quisieran seguir viviendo, que tuvieran esta ilusión de vivir, tener un trabajo, la confianza de que van a poder construir un patrimonio o la confianza de que la educación va a ser el mecanismo principal para la movilidad social, y este incremento en la esperanza de vida no se cumple para un grupo de jóvenes, que algo pasa. Max Weber hablaba de desencantos, el suicidio es un termómetro de cómo estamos a nivel social. Un grupo de jóvenes van a tener ya sea un evento altamente estresante o una serie de eventos lo suficientemente estresantes que van a hacer que desde lo cognitivo, que es en lo que vamos a profundizar, empiecen a pensar que no vale la pena seguir viviendo y que tengamos como continente americano, en comparación con otros y con base a lo que dice la OMS, el único continente que no logró la meta que se planteaba para el 2023 por un alto número de muertes por suicidio e incluso un incremento en la prevalencia, gracias a que ahora se documenta mejor, pero también porque algo está pasando y no es solamente algo individual. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nuestro sistema de gobierno? ¿Qué pasa en nuestras familias mexicanas? ¿Y qué pasa en las aulas en donde las y los jóvenes sienten que no pertenecen, sienten que estarían mejor muertos, que son una sobrecarga para sus familias, que sería más sencillo dejar de sufrir o dejar de sentir? Eh, y también les hablaré cómo el suicidio principalmente se le asocia con la sintomatología depresiva y con conductas impulsivas. Sin embargo, el suicidio puede invisibilizar otras problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, cuando nosotros revisamos la epidemiología psiquiátrica a nivel nacional, el consumo de alcohol sigue siendo el problema de salud mental más importante en México. Pero detrás del consumo de alcohol, porque hay una investigación muy interesante de Humberto Nicolini que encuentra, cuando analiza cerebros de personas que han fallecido por suicidio, que había en su sangre altos niveles de alcohol. Entonces, solamente revisemos la epidemiología psiquiátrica. En México hay más muertes en los casos de hombres. Por método, la muerte más frecuente es el ahorcamiento. Pero, ¿qué pasa con un hombre en términos de la comunicación de las emociones? En donde cuando hacemos un análisis de las cartas póstumas o revisamos las cifras sobre suicidio, son quienes más mueren, quienes más se alcoholizan, probablemente para evitar, para suprimir, para no comunicar, porque no hay espacios, porque no promovemos las habilidades socioemocionales como deberíamos, porque el mandato de los hombres sigue siendo aguantar todo, aguantar la pérdida, aguantar el enojo. Y entonces, cuando revisamos este pico de consumo de sustancias que suele otra vez ocurrir en la edad joven, el suicidio, que a veces se romantiza como un acto de libertad, pues se decide muchas veces desde la emoción del momento, desde el enojo, o pues el alcohol altera nuestra capacidad para sostener a la atención, para tomar buenas decisiones, etcétera. Entonces, será necesario, esta ponencia tiene que ver principalmente con terapia cognitivo-conductual, pero también tratar de enmarcar esta problemática con otras variables que atraviesan
sociales, menos individuales, y que nos podrían explicar otras problemáticas que tendríamos que estar atendiendo. Ahora, también nos interesa hablar sobre salud mental y muerte por suicidio como un fenómeno en el ámbito educativo de abandono escolar, abandono académico, porque cuando nosotros hemos tratado de indagar qué pasa con el promedio académico, con la sintomatología depresiva o cuáles son las cifras duras de por qué los jóvenes abandonan la escuela, no aparece el tema de salud mental como nosotras quisiéramos. Y un joven cuando tiene una gran dificultad, pensemos en que los dos principales motivos o desencadenantes para querer quitarse la vida en jóvenes son tener un problema grave con sus padres o terminar con una pareja, empieza a impactar en su promedio, en su capacidad para organizarse, planear, cumplir con las tareas, asistir a las clases, pero hay un grupo de jóvenes que van a querer abandonar la escuela y otras y otros quisieran, si pudieran, abandonar la familia en donde han sido criados o abandonar la vida. Entonces, si quienes nos están viendo están trabajando en instituciones educativas, la población que presenta rezago académico es una población a la que hay que estar muy atenta porque tiene índices altos de depresión, de una cuestión de salud mental no diagnosticada adecuadamente y puede tener un riesgo para desarrollar depresión y conductas asociadas al suicidio. Entonces, de manera general, en los últimos 10 años hay una estrategia en la UNAM, en la FES Iztacala, que es parte de un centro de atención y apoyo para estudiantes que se llama CREAS, Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Esta estrategia tiene 5 tareas principales con este modelo de terapia cognitiva que voy a describir a continuación. Las muertes por suicidio han hecho que la OMS solicite a los gobiernos que creen algo que se llama programas nacionales para la prevención del suicidio. México no tenía programa hasta el 2022, a diferencia de otros países, Inglaterra, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de estar en el verano pasado en una estancia de investigación, ya tienen 20 años con su programa nacional para la prevención del suicidio y generalmente consiste de 3 o 4 elementos. El primero es la necesidad de que estemos haciendo constantemente tamizajes o mediciones. En lo educativo es relativamente sencillo al ingreso. En lo laboral podemos apoyarnos de la norma 035 para estar indagando los niveles de estrés psicosocial y aprovechar el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial de la prevención del suicidio, a través de jornadas, a través de eventos que involucren y que consideren que la salud mental es parte de la salud y la OMS dice que no hay salud sin salud mental. Y el tercer elemento muy importante es esta figura que acuñó la OMS desde el 2014 que se llama Guardianes para la Prevención del Suicidio, que en México se trabajó desde el 2008, la doctora Ana María Chávez Hernández de la Universidad de Guanajuato, y nosotros desde el 2010 y 2017, les vamos a plantear un poco el modelo cognitivo de nuestra intervención en Guardianes. En segundo lugar, lo que hacemos para atender estas conductas en términos de no de prevención, sino de intervención, es que reclutamos, capacitamos y supervisamos a los voluntarios, atendemos a esta facultad que tiene más de 17,000 alumnos y desafortunadamente de las 14 estrategias del KOP, la de emergencias relacionadas con suicidio es la que más solicitudes tiene de nuestra facultad y atendemos un promedio de 80 o un poquito más de estudiantes al semestre con psicoterapia basada en la evidencia. Otras cosas que hacemos tienen que ver con divulgación en medios digitales, actividades académicas, hacemos mucha investigación y también, desafortunadamente, con un modelo de terapia cognitivo-conductual trabajamos algo que se llama posvención. Es decir, las muertes en suicidio en México suelen ocurrir en casa, suelen ocurrir en fin de semana y nos toca acompañar a los estudiantes que perdieron a una compañera o un compañero el fin de semana. Nos ha tocado casos tan dolorosos como llegar después de la Semana Santa a un departamento en la FES Iztacala que comparten y tener que encontrar el cuerpo de su compañera y tener que reportarlo y que esa situación que puede ser vivida como un factor de altísimo riesgo para generar estrés postraumático también puede generar un efecto de contagio, activar
la sintomatología depresiva, la desesperanza. Entonces, trabajamos con nuestros estudiantes y con escuelas que se acercan con nosotros para poder intentar prevenir otra tragedia y acompañar a los sobrevivientes después de una experiencia tan dolorosa como esta. Ustedes saben que, o les platico un poquito, tenemos un entrenamiento para atender emergencias psicológicas a través de un canal de YouTube que ha tenido muy buena respuesta, que les recomendamos revisar, que se llama Creas Iztacala, y quiero empezar a aterrizar en este modelo cognitivo del suicidio, empezando por decirles que suicidio es un concepto paraguas, que si ustedes analizan la CIE-10, que es este documento que enlista todos los padecimientos desde la OMS, o el DSM-5, que es este manual diagnóstico de los trastornos mentales, el suicidio no aparece como un solo tema de salud mental, sino que está asociado tanto con, decía yo, trastornos relacionados con el afecto, principalmente depresión, trastorno bipolar, pero también trastornos mentales graves como esquizofrenia, está asociado con el consumo de alcohol, trastornos de la conducta alimentaria, y también un pequeño grupo, se dice que el 20% de las personas que presentan conductas asociadas al suicidio podrían presentar un problema o un déficit en el control de impulsos, es decir, tener, ya sea de forma clínica o subclínica, déficit de atención con hiperactividad, o en la vida adulta un diagnóstico de un problema de desregulación emocional, o en psiquiatría se le llama trastorno límite de la personalidad. Y algunas personalidades, como la personalidad antisocial, también pueden tener riesgo de ideación suicida o autolesiones no suicidas. Entonces, la terapia cognitivo-conductual consiste en esta serie de técnicas que intentan ayudar a las personas, primero a psicoeducar, es decir, que las personas sepan que pues todos y todas nos emocionamos, las emociones son una respuesta natural humana, que un grupo de personas, les decía yo, entre el 20 y el 30%, puede que tengan una tendencia biológica a emocionarse más que las demás personas, a tolerar menos el estrés, a tener más tendencia al afecto negativo, a tener más síntomas de ansiedad, a ser ligeramente más pesimistas. Y otro grupo de personas, llamémoslas neurotípicas, pueden estar expuestas a que de pronto, en poco tiempo, dirían algunos con esta visión de eventos estresantes, que en menos de 6 meses les ocurran más de 3 o 4 eventos altamente estresantes que les hagan sentir esta sobrecarga, y que las demandas del ambiente superen sus recursos, y que entonces, ante esta necesidad que tenemos de tener agencia, de solucionar los problemas, de tener control, el suicidio aparece como esta idea de que no tienes que seguir sufriendo. Tú puedes terminar con todo este dolor emocional, o tú puedes salirte. Pensemos en mujeres víctimas de violencia o violencias en las que puede ser más sencillo salirse de la vida en esa visión de desesperanza que salirse de una relación, o inclusive mujeres que piensan es más fácil salirse de este matrimonio con todo y mis hijos que lograr una separación civilizada, ¿no? Entonces, lo que presentaré a continuación es un modelo de estabilización desde el modelo cognitivo-conductual, pero solamente es estabilizar y después echarse un clavado en todo lo que está debajo del paraguas, que probablemente necesitará atención continua, equipo multidisciplinario algunas de las veces, o puede ser que sea, les decía, como un iceberg en donde el suicidio está hasta arriba, pero debajo de este hay que hacer mucho trabajo que no nada más implica la estabilización. Entonces, bueno, la terapia cognitiva tiene una forma de concebir el malestar emocional. Unos hombres americanos, paralelamente en los 70s, proponen una serie de ideas o conceptualizaciones de cómo funcionan las personas, y este es el modelo que presenta uno de sus fundadores, que se llamaba Aaron Beck, en donde
acuña esta idea o este concepto de la tríada cognitiva. Aaron Beck publicó un libro que le edita la Asociación Americana de Psicología, en donde propone que para atender las conductas asociadas al suicidio es necesario conocer la tríada cognitiva. Y parte de la idea de que cuando atendemos a alguien hay que trazar una línea del tiempo del acto suicida para que podamos ayudarle a la persona a ir identificando algunos detonadores, les decía que pueden ser en un solo día varios detonadores, o esta ventana de tiempo puede ser una vida que ha estado expuesta a más experiencias adversas de la infancia, a factores de riesgo como la herencia o el estilo de crianza y mucho estrés cotidiano, y un último detonador muy importante que hace que yo, la expresión que empleo, se le mueva el tapete o se le revuelva, se le confunda, la palabra que usa la terapia cognitiva es se le distorsione la tríada cognitiva, y que entonces la persona que tal vez, aunque tenía estas experiencias adversas de la infancia, aunque había afrontado como había podido los eventos muy estresantes, de pronto esta tríada cognitiva empieza a percibir que la persona ya no tiene recursos, a pesar de que antes se consideraba una persona útil, inteligente, con una serie de herramientas, con una red de apoyo social, empieza a sentirse sola, empieza a sentirse menos capaz, empieza a sentirse rebasada, empieza a sentir demasiado, decía yo, dolor emocional, demasiada tensión. También empieza a ver el futuro, que probablemente antes de la ideación suicida era visto con optimismo, con ilusión de vivir. Vale la pena tomar esta conferencia, vale la pena seguir dedicándose a la psicología, vale la pena seguirse entrenando, pero de pronto la persona empieza a cuestionarse si en verdad esta vida vale la pena ser vivida, si los desencantos que he tenido del amor, de mis amigos, del gobierno, de mi familia, me puedan hacer pensar que vienen cosas mejores hacia adelante, y también les hace como con una especie de espejo, pero un espejo distorsionado, ver a las demás personas más hábiles que ellos o que ellas, más atractivas, con mejores oportunidades, o verse, les decía, a sí mismos, el autoconcepto se distorsiona, y también empezar a percibir a las personas como que no siempre te apoyan cuando tú quisieras, que te abandonan en las malas, etcétera. Entonces, cuando todo esto ocurre a partir de una pérdida, de un evento muy estresante o una serie de estresores, entonces les decía es que aparece esta posibilidad de ya no me tengo que esperar a ver si de aquí a mis 90 años, si valió la pena enamorarse, si valió la pena creer en la humanidad, si hubo oportunidades para mi desarrollo, etcétera. Entonces, un primer componente de la atención de las conductas asociadas al suicidio tiene que ver con intentar hacer algo que un autor menciona, evaluación e intervención, es decir, empezar a hacer un recuento de cómo ha estado la persona, que es algo que Michel Foucault discute cuando habla sobre la conversación médico-paciente, es decir, no hay que preguntarle qué te duele, sino cómo has estado, para poder entender en el contexto de la vida o de los últimos meses qué ha hecho que empieces. Lo cognitivo se enfoca a empezar a pensar diferente, a empezar a interpretar la realidad de manera diferente, ya no con la confianza, con la esperanza o con el optimismo de que la vida es muy bonita o vale la pena seguir viviendo. Y pasan los años y yo sigo regresando. Creo que esta es la diapositiva en la que me voy a detener un poquito más, a este modelo de un autor norteamericano que no es tan reciente, pero me parece que es el que mejor incluye la mejor explicación que yo he encontrado desde la perspectiva cognitiva para las conductas asociadas al suicidio. Entonces, este autor menciona que cuando nosotros tenemos delante nuestro una persona que está en riesgo de suicidio, tenemos que empezar, les decía yo, tanto a evaluar como a psicoeducar que el cerebro empieza a echar pensamientos diferentes, pero que también tal vez tenía
algunos factores que lo ponían en riesgo. Entonces, hablé un poquito de la triada cognitiva, es decir, puede ser que nos llegue una persona que está pensando en el suicidio y que ya desde antes no tenía una visión de sí misma objetiva, es decir, tengo una serie de habilidades sobredesarrolladas, tengo una serie de habilidades infradesarrolladas, pero en el balance objetivo soy una persona valiosa, soy una persona querida, creo que tengo oportunidades hacia el futuro, en fin. Puede ser que ya nos llegue una persona que en la triada cognitiva tenga una visión distorsionada de sí misma. Generalmente estaríamos pensando en personalidades, si ustedes lo miran con esta visión de clústeres de la personalidad, un clúster C, que puede ser una persona que tiende a ser un poquito más dependiente, un poquito más de evitación, un poquito más obsesiva, más ansiosa, o del clúster B, de la impulsividad, de ser errática. Entonces, o que el propio estresor haga que siempre se había visto capaz, pero de pronto se siente rebasada. Entonces, la triada cognitiva se altera y después en el suicidio, pues nada más hay dos opciones. Generalmente tenemos la capacidad de usar esto que desde el modelo educativo se llama pensamiento divergente. Ante un problema existen muchos caminos que te llevan a Roma, muchas soluciones posibles. Si no puedes solucionarlo tú misma, puedes recurrir a alguien en quien confías, pero de pronto el cerebro, por eso les incluí esta idea que me gusta mucho del modo suicida, se supone que es un celular, porque retomando el modelo de Matthews, en el 2018 hay un autor que se llama Craig Ryan, también es estadounidense, que trabajó muchísimo con el ejército americano, y que habla cómo a los jóvenes es sencillo explicarles esta capacidad que tienen los dispositivos celulares de activar el modo avión. Entonces, cuando entra alguien en modo avión, es ese rato en donde el teléfono no puede acceder a la red de datos de Wi-Fi, no puede preguntarle al chat GPT las dudas que tenga, no puede comunicarse con otros para intercambiar puntos de vista, tomar perspectiva. El modo avión es una especie, y él le llama modo suicida, es una especie de ensimismamiento en el que entra una persona cuando tiene mucha emoción de valencia o afecto negativo, en donde la terapia cognitiva también, después de hacer investigación con muchas personas, describe que hay sesgos que se llaman distorsiones cognitivas. Y uno de estos es el pensamiento dicotómico, es pensar que solamente hay o negro o blanco, no hay matices de grises, no hay, les decía yo, posibilidades de pedir ayuda, de posponer tomar una decisión, de pensar de manera flexible, sino que solamente hay o vivir o morir. Entonces, este pensamiento dicotómico, que también puede aplicar a evaluarse a sí misma como o soy una basura de persona o soy una muy buena persona, o evaluar a las demás de manera muy sesgada. La gente o es buena o es mala, o está de mi lado o no está de mi lado, o volvemos a ser pareja o ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces, este pensamiento dicotómico empieza a ser algo que también nos da pistas de sobre lo que va a ir el tratamiento y que pues tiene toda la relación con la rigidez cognitiva, ¿no? Con esta dificultad para, hay autoras que utilizan la mente de crecimiento, decía yo, esta flexibilidad, hay, Donald Siegel habla de esta capacidad que tenemos de abrir la ventana de tolerancia al malestar, ¿no? Todo eso que nos podría ayudar, pero cuando una persona entra en modo suicida, no puede o alguien más no le puede ayudar a sacarlo de ese lugar. Y después, los mecanismos cognitivos que usamos o usan las personas cuando tienen ya sea ideación, planeación o instrumentación, si es que en este continuum van lento, porque el problema de la impulsividad es que pasa de la ideación al intento en pocos minutos, es que el sesgo atencional, la fijación atencional, la memoria y la sobregeneralización hacen que solamente regrese a los esquemas que son congruentes con cómo interpretar la situación. Entonces, no le podemos poner atención a todo el tiempo.
siempre estamos escaneando desde este modelo una gran cantidad de información y el problema es que cuando estamos muy enojadas o muy tristes o nos sentimos que estamos viviendo una injusticia, nos sentimos muy traicionadas o tenemos mucho miedo a que nos abandonen, solo le podemos poner atención a lo que interpretamos de tal manera que entonces procesamos la información de forma distorsionada, tanto al momento de percibir, de almacenar y de recuperar la información. Entonces, cuando una persona entra en modo suicida, está en un modo muy rígido, en donde si le preguntamos, oye, ¿cómo ves a la gente o qué opinas de la gente? Toda la gente te abandona, siempre te va a abandonar, siempre me ha abandonado, no tengo ni un solo recuerdo de que contradiga esa hipótesis. Entonces, todos los procesos psicológicos están alterados porque cuando obviamente una persona está muy emocionada, no puede pensar racionalmente, no puede, Marshall Linehan habla de una mente emocional, tratar de promover una mente sabia, pero es sumamente difícil y lo que hay que esperar es a que pase la emoción, a tener cuidado a que va a echar muchas palabras, muchos pensamientos de sobregeneralización, todo, nada, siempre, nunca, que solamente son útiles para otro tipo de fenómenos como 4 más 4 siempre es 8, eh, pero no todo lo que hago me sale mal, me ha salido mal y me va a salir mal, ¿no? Entonces, me parece que este modelo tanto les ayuda a los colegas a entender qué pasa. Hay varios libros en la mente del suicida, pensamiento suicida, que tratan de entender qué pasa y también le ayuda a las personas usuarias de los servicios psicológicos a entender cuando están en ese momento, porque hay un grupo de personas que van a tener ideación suicida una vez en su vida, pero hay personas que van a tener un problema crónico de que cuando las cosas se dificultan vuelve a aparecer la ideación suicida. Y también viene una disminución en la capacidad de resolver problemas. Hay unos autores que se llaman, son hermanos, se apellidan Neso, y que hablan de esta técnica de solución de problemas, que es una guía muy estructurada para poder decir, a ver, cuál es el problema, qué opciones tengo, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, selecciono la que más conviene, la pongo en práctica, la evalúo, en fin. Pero esa capacidad, cuando alguien está en modo suicida, está disminuida. La emoción invade todo. Y por aquí abajo les coloqué esta leyendita de Joyner, porque es otro autor que ha estudiado mucho las conductas asociadas al suicidio y que nos recomienda tener muy presentes, porque uno de los, creo, de los déficits del modelo cognitivo es que es sumamente individual y que nosotras somos mexicanos y mexicanas que estamos en un contexto colectivista, apegado a la familia, muy relacionado con la interacción, con la cooperación, con la solidaridad. No estamos en este modelo tan individualista norteamericano y que él pide que pongamos mucha atención a que cuando alguien tiene riesgo de suicidio o entra en este modo suicida, puede también sentir mucho más dolor, tristeza por algo a lo que él llama no pertenencia o pertenencia fallida. Es decir, todas las personas desde que nacemos, algunas más, algunas menos, creamos conexión con las demás personas, nos involucramos con las demás. Esta capacidad de hacer conexiones profundas a través de una amistad, a través de una pareja, a través de la familia, que es donde uno aprende, no es tan sencillo para todas las personas. Y hay jóvenes, por eso hablábamos del acoso escolar o del clima que existe en las aulas o en las escuelas, que no promueven esta conexión, o personas que tienen déficits en las habilidades sociales o que pueden tener incluso, por ejemplo, las personas que tienen o pertenecen a la neurodiversidad, pensemos en Asperger, por ejemplo, que van a tener dificultades para leer las emociones, para generar relaciones sociales significativas, o las personas que tienen este cerebro que es muy impulsivo, que es inatento, que se distrae, que interrumpe a las demás personas, que no termina las actividades que comienza y que también las relaciones interpersonales le cuestan mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo sembrar la semilla de la amistad, regarla, cosecharla. Entonces, sí, no se preocupen. Yo ahorita en el chat, en las preguntas, les pongo todos los libros para que los revisen. Entonces, Joyner habla de que hay dos elementos muy importantes, que son
las personas que tengan no pertenencia o pertenencia fallida de manera crónica o que últimamente no logran tener una relación de pareja, la cual anhelan, no logran que los incluyan en los equipos, en las fiestas, en las interacciones. Y también habla sobre que hay un grupo de personas que pueden tener más riesgo de suicidio porque se habitúan al dolor, es decir, no le tienen miedo a la muerte. Les digo, son muy impulsivas, velocidad, bungee, sustancias, relaciones sexuales sin protección, promiscuidad, todas estas cuestiones de mucha impulsividad que también pueden tener un riesgo particular. Entonces, todas estas, porque es un modelo de muchas variables y que se va aproximando poco a poco, llega a la desesperanza, ¿no? Entonces, les decía yo que naturalmente los seres humanos somos la especie que más optimismo y perseverancia ante afrontar las situaciones más adversas y que, pues desde los griegos, la esperanza es lo último que se pierde. Pero resulta que hay personas que de pronto les llueve tanto en su milpa que su cerebro empieza a echar 6 o 5 pensamientos muy particulares. No vale la pena seguir viviendo. ¿Todo para qué? Esa es un pensamiento muy frecuente. Esta sensación de no hay nada que pueda hacer y no hay nadie que me pueda ayudar, junto con tengo un dolor inescapable, intolerable e interminable. Entonces, cuando el cerebro empieza a tener modo suicida, ya vimos los procesos psicológicos que se activan, disminuye su capacidad para solucionar problemas y la desesperanza en forma de estos 6 pensamientos empieza a ser muy perseverante. Entonces, les decía yo, es donde el cerebro se le ocurre una idea que es, sí puedes escapar de este dolor. Sí puedes no esperarte a ver si te lee tu mensaje o te busca esta pareja o si tu papá cambia o si te van a aceptar o no en la universidad o si te van a dar o no este trabajo. Tú puedes tomar el control si te mueres. Se ha dicho que el suicidio es probablemente para algunas personas, porque esta conferencia está enfocada al suicidio visto como un tema de salud mental, no como esta otra población que puede tener un diagnóstico de una enfermedad grave, con un pronóstico malo y que tiene derecho a elegir si continúa con el tratamiento o no, o un derecho a una muerte digna. Acá estamos hablando de personas que en un momento muy pequeñito, el cerebro entra en este modo suicida y esta sensación de agencia, esta sensación de alivio que describen los sobrevivientes, por ejemplo, les recomiendo muchísimo un documental en YouTube que se llama El Puente, que es una película, un documental de las personas que se lanzan en el puente de San Francisco para quitarse la vida y de poder ver los procesos psicológicos y la experiencia de los sobrevivientes, en fin, en ese momento tu cerebro te dice sí hay algo que puedes hacer y nuestro trabajo como colegas es enseñarles a las personas que ese momento es temporal, que tenemos que por supuesto que validar porque la están pasando muy mal y que cuando caen estas personas y logran sobrevivir al puente, el primer momento es de alivio, pero el segundo, 2, suele ser de duda y el tercero de arrepentimiento e incluso la naturaleza humana hace que el cuerpo se contraiga cuando va a tocar el agua porque nuestra especie quiere sobrevivir ante las situaciones más adversas, pero que nosotras y nosotros podemos ser esa persona que acompaña con psicoterapias basadas en la evidencia a recordar que este modo suicida es algo temporal y que podemos ayudarle a activar el pensamiento divergente, a solo esperar, no escapar de la emoción, porque pues el discurso en psicología ha ido cambiando a no debemos de controlar, curar, quitar, suprimir las emociones. Puede ser, les decía, que haya personas que tengan una tendencia a sentir más intensamente que las demás personas, a sentir con mayor frecuencia y que les cueste más trabajo bajar la emoción y que entonces, aunque yo sienta en ese momento que no me puedo escapar, que no lo puedo tolerar y que en esta
truco que hace el cerebro que se llama distorsión en la percepción del tiempo, que el dolor no termina, que eso nada más corresponde al modo suicida, pero que lo más probable es que puedo aprender herramientas para prevenir entrar en modo suicida, o si ya estoy en él, recordar que sí se puede tolerar salir adelante de él sin evitar distraerse ni disociarse, sino reconociendo, nombrando las emociones, expresando las emociones y con algunas estrategias de regulación emocional, que lo puedo tolerar, que generalmente cuando estoy muy triste o muy ansiosa, subestimo mis capacidades y sobreestimo la amenaza, y que lo más probable es que les decía, en esta percepción del tiempo, cuando estoy muy contenta la paso bien, cuando estoy pasándola mal, siento que todo va muy lento, pero que va a reducirse tanto la activación fisiológica como la activación emocional y la activación cognitiva. Bueno, quiero, para irme encaminando hacia la parte final de mi exposición, presentarles nada más otras dos ideas, pero les decía que la presentación, la diapositiva que presenté antes, creo que es la que describe mejor el modelo de terapia cognitiva. Esta es otra idea que Gregory Brown y Barbara Stanley, quienes diseñan, prueban y validan la escala Columbia, que es un excelente instrumento de evaluación, usan con las personas a las que acompañan, y se llama curva de riesgo. Entonces, un poco la lógica es que cuando tenemos a una persona delante de nosotros que trae un riesgo suicida, pues además de tener que evaluarla alineada con el Programa Nacional de la Prevención del Suicidio, que es con el instrumento ASK, son 5 reactivos que son: has pensado en quitarte la vida, has pensado que estarías mejor muerto, has tenido un plan estructurado, tienes en este momento todavía intenciones de quitarte la vida, en fin. Podemos psicoeducar a las personas a que reconozcan que a la par que la emoción va subiendo, la intensidad y la creencia en un pensamiento, porque tal vez aquí yo me pregunto, ¿valdrá la pena seguir viviendo? Y aquí ya no es una duda, es una afirmación al 100%, no vale la pena seguir viviendo. Pero así como la creencia en este pensamiento se fue incrementando, ¿de qué manera nosotros en la estabilización podemos ir reduciendo la creencia en el pensamiento? Se llama escala Columbia. Si googlean escala Columbia suicidio español PDF en Google, les aparece ahí la versión de acceso libre. Podemos ir ayudando a las personas a ir reduciendo tanto o regulando la respuesta fisiológica, el nivel de creencia en los pensamientos. Aprenderán a usar una técnica que se llama reestructuración cognitiva, y también estrategias que les ayuden a disminuir la emoción. Y por último, les decía yo, aquí pueden ver el nombre de los autores y tienen un libro que se llama así, Técnica de Solución de Problemas, enfocada en las emociones, y estos dos autores que les voy a presentar ahora también han trabajado particularmente en prevención y en atención del suicidio, y pues usan esta imagen que a algunas personas les es útil para representar la sobrecarga cognitiva. Entonces, nosotras y nosotros tal vez con un problema de este tamaño o un conflicto de este tamaño, nuestros recursos pueden sostenernos, inclusive un recurso de este tamaño, pero cuando hay sobrecarga de un problema, una situación muy difícil, ellos usan esta idea de que pues hay carros que tienen un gran motor, pero cuando un carro se sobrecalienta, lo mejor es orillar ese carro, esperar a que se enfríe, porque si no, se va a desvielar o se va a arruinar ese carro, ¿no? Entonces, ellos proponen este modelo de solución de problemas basado en las emociones y ayudar a las personas a reconocer cuándo están entrando en esta sobrecarga, cuándo ya no están pudiendo resolver los problemas de manera adecuada, y que tal vez entonces lo que corresponde en ese momento es simplemente tomar distancia, tomar un tiempo fuera,
usar algún tipo de estrategia de regulación emocional o fisiológica para poder enfrentar la situación o permitir que el dolor se reduzca. Entonces, solo les quería presentar, si les parece bien, para ir cerrando, porque creo que me lo salté, el modelo cognitivo para la prevención. Todavía seguimos trabajando en un modelo de posvención con esta conceptualización desde las teorías del estrés agudo y el estrés postraumático, pero para cerrar, después de haberles hablado de intervención, me gustaría cerrar comentándoles un poquito sobre nuestro modelo de prevención, de qué va, y también invitarles a tomar el entrenamiento que ahora forma parte de la plataforma de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y hemos capacitado, creo que ya vamos a más de 10,000 personas y seguimos haciendo investigación, así como docentes, para que ustedes comprendan, hacer intervención es muy importante, por supuesto, hacer posvención nos ayuda a prevenir futuras tragedias, pero también el énfasis en la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de México, es en la prevención, ¿no? En no tener que llegar a la intervención. Entonces, para poder prevenir el suicidio, nosotros recuperamos un modelo de salud para explicarles un poquito qué es esto de ser guardianes para la prevención del suicidio. Entonces, desde esta perspectiva cognitiva, las y los guardianes tendrían que tener 3 componentes, que son el componente informativo, información general sobre la epidemiología de la depresión, de las conductas asociadas al suicidio, de la impulsividad, reconocer que el suicidio es un fenómeno muy complejo, que lo estudian diferentes disciplinas, saber identificar las señales tempranas, conocer estos factores de riesgo y variables asociadas como ser soltero, estar en una cuestión de endeudamiento, ser hombre, tener acceso a las sustancias, haber tenido un intento previo, a estar viviendo acoso escolar, tener un diagnóstico de un trastorno mental. Y también los guardianes y las guardianas tienen que tener la suficiente motivación, es decir, que tengan actitudes positivas hacia la salud mental, hacia la psiquiatría y hacia la psicología, que conozcan que hay muchos mitos hacia el suicidio, los presentamos y los discutimos, y también que tengan información general sobre si es necesario, porque aquí estamos hablando del peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales, y que hay un grupo de personas que van a necesitar un tratamiento, y que no todos los tratamientos generan una adicción, que los tratamientos los dan personas altamente calificadas y que tienen que llevar un seguimiento muy puntual, que claro que para adherirse a los tratamientos puede haber efectos secundarios, pero que vale la pena ayudarle a regular los niveles de dopamina, serotonina, etcétera, y que la variable más importante que predice ser buenas o buenos guardianes es la habilidad conductual de poder identificar el riesgo, es decir, tener las preguntas adecuadas, no tenerle miedo a hablar sobre el suicidio, conocer que las personas puede que tengan cierto nivel de reconocimiento del problema. A veces la depresión se confunde, les decía yo, con flojera de la adolescencia, con cansancio, con lentitud, con poca disposición. Puede ser que su nivel de preocupación sea bajo, y tratar de conducir una muy breve entrevista motivacional en donde puedan reflexionar sobre qué pasa si no se atienden o si no se atreven a hablar con un profesional de la salud que pueda intentar conocer si se trata de una cuestión pasajera relacionada con el desarrollo o con una pérdida o con una época muy estresante, o ya necesita psicoterapia altamente especializada para atender malestar emocional importante, y qué vendría de bueno si se atiende. Entonces, las y los guardianes lo que hacemos es que aprendemos a notar señales tempranas, identificamos el riesgo para no saturar las listas de espera y poder reconocer con cierto nivel de certeza quién puede tomar orientación psicológica, quién puede tomar psicoterapia y quién tendría que tener psicoterapia altamente especializada, psiquiatría o, si tiene un riesgo inminente, un internamiento. Y también las y los guardianes motivamos para que pidan la ayuda y hacemos un seguimiento, es decir, esta idea de a nadie le importa si yo estoy aquí, pues nosotros podemos ser esa persona que se acerca a tener una conversación y que también una semana después le pregunta
¿cómo has estado? ¿Pudiste hablar a estos teléfonos? Los guardianes y las guardianas cuentan con un directorio telefónico para referir y para acercar al tipo de atención que necesita con base al nivel de riesgo. Y les decía yo, esta estrategia que tiene muchos años de estarse trabajando a nivel mundial y en México también, hemos tenido la oportunidad de probar su eficacia a través de un programa que el CONACYT apoyó los últimos 3 años en un proyecto que dirige la doctora Rosario Valdés Santiago, que se llama Estrategias Educativas para la Prevención del Suicidio en México, y pues tuvimos la fortuna de poder entrenar a guardianes y guardianas en 5 estados de la República y comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas, mejora la calidad de la referencia, adquieren habilidades de entrevista motivacional, regañan menos, se enojan menos con los estudiantes, muestran mucho más empatía, y que estos entrenamientos están disponibles de manera gratuita. Tanto este es un entrenamiento para docentes, aquí donde dice guardianes, solamente se meten a la página del Instituto Nacional de Salud Pública y si le dan clic en guardianes, ahí pueden revisar todos los videos de la capacitación, y también pueden recibir este curso aquí en la plataforma de la CONASAMA. Solamente se dan de alta o con el código QR, les dan la constancia, y también pues compartirles las publicaciones que las pueden encontrar en Google Académico, y el libro de acceso abierto que dirige de una manera brillante Rosario Valdés Santiago y Luz Arenas, que se llama Simplemente Quería Desaparecer. Si solamente googlean Simplemente Quería Desaparecer libro PDF, lo pueden bajar y ahí participamos con un capítulo. Y hace 2 años publicamos Lulu Eguiluz y una servidora el libro Pensamiento Suicida de Editorial Pax, en donde nosotras y las y los voluntarios de nuestra estrategia escriben sobre estas experiencias que hemos tenido de 10 años de ir entendiendo con perspectiva cognitivo-conductual las conductas asociadas al suicidio. Y pues con mucho agradecimiento con Marco, con todo el equipo de la MAPSI, con quien yo tuve la fortuna de poder participar y empezar a hacer labores de docencia, y muy atenta de si hay preguntas, comentarios o dudas, en poder atenderlas en estos minutos que nos quedan. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Y pues también recordar que el diplomado en terapia cognitivo-conductual de la MAPSI fue diseñado precisamente por ti, por la doctora Carolina Santillán Torres, y continúa ahora con otros docentes, porque Carolina pues está muy ocupada con muchas cosas, pero con muchos docentes, algunos de ellos que tú misma recomendaste, ¿no? Y que están haciendo un gran papel en este diplomado, desde luego. Y pues muy interesante este tema del suicidio. Nomás me llamaron la atención algunas de las cosas que comentaste, bueno, muchas cosas, pero algunas quisiera yo mencionar. Una de ellas es esta parte de el individualismo la cultura comunitaria o familiar que hay en México, y en comparación con Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido es interesante comparar las cifras de suicidio internacionalmente. En México, en el año 2003, que fue es la primera cifra que recuerdo haberme grabado, hubo 1995 suicidios en 2003. Y hace unos 3 4 años que las cifras ya hablan de 6,000, casi 7,000 suicidios al año. Es decir, se ha multiplicado. Sin embargo, en Estados Unidos las cifras son mucho mayores. Allá son de 35,000, 37,000 suicidios al año. Es decir, ni siquiera en una proporción poblacional ellos tienen mucho más suicidio que nosotros, pero está creciendo mucho el suicidio en México y en el mundo, sobre todo entre los jóvenes. Entonces yo creo que esta labor que tú estás haciendo es muy importante, y me parece que habría que aprovechar esto que mencionaste de los vínculos familiares y comunitarios, el sentido de pertenencia. Creo que lo estás aprovechando dentro de la prevención y la afrontación inclusive del suicidio. Pues muchas gracias, Carolina, muy interesante. Quisiera ver si ahí tenemos unos minutos para comentarios y preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Carolina Santillán Torres Torija, a quien agradecemos su amabilidad por
estar este día en esta jornada con nosotros y pues es un honor tenerla aquí con nosotros. Ella es una de las terapeutas cognitivo-conductuales pues, más prestigiadas en México. Adelante, Pati. Sí. Buenos días, gracias por la ponencia, muy interesante. La pregunta es, cuando habló del puente, habla de tres fases, que la persona está en esa situación y que como cognitivos conductuales hay que ayudarle a que se quede en este momento y saber que ese momento pasará. No sé si pudiera explicar un poquito más esas tres fases, por favor. Sí, solamente hablaba, quizás sería interesante que vieran el documental del puente y paralelamente leyeran a Thomas Joyner, que tiene este modelo de explicación del suicidio que habla de la desesperanza, la sobrecarga percibida y la habituación al dolor, porque él investiga, a la par que esta directora filma y entrevista a las personas y a los sobrevivientes. Joyner entrevista a los supervivientes. Entonces, lo que Joyner resalta es cómo esta sensación de alivio que también puedes compartir con otras maneras de afrontar el malestar emocional. Pensaba en personas que consumen sustancias, ¿no? Hay personas que tienen un problema tan grande, una preocupación, una pérdida, que cuando se alcoholizan o cuando consumen cocaína, lo que se les antoje, o cuando apuestan, o cuando tienen sexo, en fin, o cuando se autolesionan, que es algo de lo que no hablamos, pero es muy amplio, esa emoción tan intensa de la que no siempre ellos tienen control, porque el detonador suele tener que ver con una interacción social, por eso lo que dice Marco, tan importante la visión individual, pero acá la visión sistémica creo que abona más el entendimiento del fenómeno. Eh, Eso que te provocó dolor, cuando tú consumes una sustancia, esta sensación de alivio y anestesiar, evitar suprimir el dolor, a veces conduciendo a grandes velocidades, aventando la necesidad del bungee, en fin. Eso es lo primero que retrata Joyner en las personas que logran sobrevivir. Primero alivio, después arrepentimiento o duda, y después, eh, perdón, alivio, duda, arrepentimiento y después evitar, ¿no? Ya no quiero morirme y contraerme. Entonces, a mí me parece, porque yo soy muy concreta, soy muy visual, me ayuda mucho a las personas a las que atiendo. A la menor provocación saco una hoja y decir, a ver, déjame ver si te entendí bien, voy a hacer un dibujito. También empatizar desde esta cosa muy cognitiva y muy técnica, pero poder decir, a ver si te entendí bien. Entonces, tú tienes ganas de sentir alivio, como cuando, por ejemplo, no sé, te tomas o te tomaste los medicamentos para ya no pensar, para dormir una noche sin soñar con este tema, para ya no acordarte de este dolor. Entonces, el alivio es algo que tú quieres tener, esta sensación, o dejar de pensar. Entonces, ¿qué estrategias o qué procesos psicológicos o qué técnicas podemos utilizar que tengan un efecto parecido si conocemos lo que tú necesitas para sentirte mejor? Entonces, distraerte puede ser útil, pero cuidado con la línea de distraerte y no evitar o disociarte, decía, ¿no? Y después, si hay arrepentimiento en estas personas, pues puede ser que el suicidio es que quien mejor retrata, algunos autores le llaman ambivalencia. A ver, tengo muchas ganas de morir, no, a veces es de no sufrir, o sea, no es con la certeza de que me quiero morir. Tengo ganas de dejar de sufrir, de dejar de pasármela mal, o tengo muchas ganas de enamorarme y que alguien se enamore de mí en la misma proporción. Entonces, es este balance de mis razones para vivir y mis razones para morir, es la ambivalencia. Entonces, ¿será que cuando tú te sientes muy mal, también estás en esa lucha? Hay una cosa que te hace vivir, hay personas por las que quieres seguir viviendo, relaciones que sí valen la pena, pero también hay otras que de pronto, aunque sea solo una, hace que pese más la balanza. Entonces, a mí me gusta mucho esto para después decirles, entonces tenemos que trabajar en que tu círculo de personas muy cercanas, pues tal vez no tienes las habilidades, tal vez no tuviste las mejores lecciones en tu casa para, yo les decía, para sembrar la semillita del amor o de la amistad, en fin, ¿no? Entonces, me gusta y lean a estos autores que por ahí les estoy pegando en el chat, que tienen la mayoría de sus artículos están disponibles de acceso abierto y los libros también están por ahí para apoyar a los autores, para que
pues tengan o que esta charla les pueda ser útil y aterrizar algunos conceptos en las personas a las que ustedes atienden. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Carolina. Pues se nos da el tiempo, dice Alma, que dónde pueden referir a consultas con esta problemática del suicidio. Y pues a cualquier psicólogo, obviamente en las universidades donde hay psicología, hay atención de bajo costo, pero cualquier psicólogo cognitivo-conductual, no sé si tú quieras dar tu consultorio, Carolina, para que lo sepan. Igual en AMAPSI hay psicólogos de todos los enfoques. Y dice, puede repetir el nombre del libro que puede descargarse en línea y si estas conferencias quedarán guardadas en algún lugar, sí van a estar en YouTube y estarán en el sitio web de la AMAPSI. Y una curiosidad es que en América Latina hay mucho menos suicidio que en los países anglosajones. Y dentro de América Latina, el país que menos suicidio tiene y es uno de los que tiene menos suicidio en el mundo es Perú. Hay que estudiar que por qué Perú. Y dentro de América Latina, los dos países con más suicidio, abajo de Estados Unidos y de los anglosajones, pero relativamente más suicidio en América Latina son Uruguay, Cuba y Uruguay. Cuba más suicidio y Uruguay un poquito menos. Que también habría que analizar estos factores culturales interesantes. Pues tenemos que cerrar por el tiempo, Carolina. Quisiéramos seguir conversando más contigo. Te agradecemos muchísimo tu conocimiento, tus aportaciones y esperamos que haya otras oportunidades para contar con este saber tuyo, con estas investigaciones tuyas. Te agradecemos mucho, Carolina, y les pido a todos que les demos un aplauso, pues ya sea sonoro o al menos con las reacciones. Un aplauso para Carolina. Mucho agradecimiento y te estaremos haciendo llegar tu reconocimiento muy en breve, Carolina. Muchas gracias por esta Al participación. contrario, muchas gracias. Sabemos Al contrario. Un el gusto esfuerzo volverles que a ver. tuviste que hacer. Muchas gracias. Un abrazo, Carolina. Un abrazote. Bye Hasta, bye. hasta la próxima y vamos a dar el